Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a este espacio de periodismo y comunicación, que es la sede de la Asociación de Periodistas de Tenerife. Es nuestra casa, pero no queremos que sea exclusivamente una casa nuestra, sino que tenga permanentemente, a ser posible, muchos invitados. Ese es el motivo por el cual queremos que sea foro de charlas, de coloquios, de intervenciones, de reuniones, de distintas actividades que conciernan a la sociedad tinerfeña y que por lo tanto tengan este espacio que consideren también suyo para aquello en lo que consideren que pueda ser válido para el periodismo, pero también para la comunicación en general. Realizamos diferentes actividades y una de ellas es la que hemos iniciado hace poco, que es un proyecto denominado Salud y Comunicación, en la que contamos con el apoyo y la colaboración del grupo Hospiten. Y además se enmarca dentro de la serie de debates que de forma también recurrente a lo largo del año hacemos aquí bajo la denominación de Santa Cruz en Debate. No me quiero extender mucho más, sino dar ya paso a lo que hoy nos interesa, que es esta charla coloquio con el doctor Alejandro de la Rosa, que es el jefe del Servicio de Cardiología de Hospiten, del Hospital Universitario Hospiten Rambla. La denominación de la charla es disfruta del deporte de forma segura, y seguro que sí estamos, es de que su intervención va a ser muy interesante y con los datos suficientes para que los deportistas, la gente que hagamos de una manera o de otra deporte, podamos hacerlo de la mejor manera, de la forma más saludable posible. Así pues, si es tan amable, doctor Alejandro de la Rosa, micrófono y el resto del día suyo. A ver, ¿se oye? Bueno, buenas tardes. Lo primero es darle las gracias por invitarme a estar aquí esta jornada con ustedes. Vamos a hablar un poco de cardiología deportiva. Mucha gente de aquí ya me conoce porque de vacaciones y de consultas, etcétera, nos conocemos ya, y de gimnasio. Y bueno, siempre me gusta introducirme con esta diapositiva, que es un poco la trayectoria, ¿no?, que he llevado como médico y como ejerciendo mi profesión, ¿no? Yo he sido deportista toda la vida, cada uno con su nivel, ¿no? En unas épocas mejor nivel que otros. Y cuando hice medicina, pues decidí dedicarme a alguna especialidad en la que pudiera estar en contacto con la gente que hace deporte, que era lo que me gustaba. Y cuando estaba acabando la especialidad de cardiología, decidí ir a Madrid a un centro de alto rendimiento de deportistas, en las cuales van los deportistas olímpicos, los que preparan las pruebas, los que están becados por el gobierno de España para hacer competiciones internacionales, y coincidí con Araceli Boraíta, que es una doctora que para mí es mi referente en todo lo que es la cardiología del deporte, una especialidad de cardiología del deporte que en aquella época era bastante poco conocida, pero que ha ido creciendo en los últimos años. Después he puesto alguna diapositiva haciendo alguna prueba deportiva, ya no hago tantas, y la última ya en nuestro centro de Hospiten, donde empecé como médico adjunto de cardiología y ahora estoy de jefe de cardiología, y donde desde hace varios años colaboramos con la Tenerife Blue Trail en diferentes, no solo en los reconocimientos preparticipación deportiva, sino también en diferentes eventos de charlas. Incluso hemos hecho varios trabajos al final de la carrera en otras ediciones de la prueba. Y bueno, como les digo, el tema de la cardiología deportiva, que es un poco lo que vamos a hablar, es una especialidad de la cardiología que lo que trata es de intentar mejorar no solo el rendimiento, sino la seguridad, de darle apoyo a todas las personas que hacen actividad física, que hacen ejercicio, que tienen un deporte recreacional o que son olímpicos, ¿no? Y es la parte de la cardiología que estudia todas esas adaptaciones, esos problemas que pueden surgir en deportistas.
Y es importante y cada vez ha aumentado más el tema de la cardiología, de la cardiología deportiva, por el tema de la prescripción de ejercicio, por el tema de la seguridad cuando uno hace un entrenamiento en un gimnasio, un entrenamiento en una carrera, etcétera. ¿Por qué? Porque sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país. No solo en hombres, sino también en mujeres por encima de los 55 años. En mujeres jóvenes el cáncer de mama, pero en mujeres mayores es el sistema cardiovascular. Por lo tanto, es súper importante el promover la actividad física. Y se sabe desde hace muchos años, esta diapositiva la pongo, el que haya ido a alguna charla mía, pues la ve siempre, porque es un ejemplo de un trabajo que se hizo en el mismo centro de trabajo. Se les vio qué trabajadores tenían más riesgo de enfermedad cardiovascular dependiendo del tipo de puesto que tuvieran dentro de su empresa. Por ejemplo, eran conductores de autobuses, pues aquellos que estaban en un sitio que estaban más sentados tenían más riesgo cardiovascular que aquellos que se movían, o por ejemplo los carteros, ¿no? Los que trabajaban en la oficina o los que salían a la calle a repartir las cartas, ¿no? Ahí se empezaron a ver. Este trabajo es del año 1953, ¿vale? Entonces es algo muy antiguo, pero que es como los primeros esbozos de lo que hoy sabemos de los beneficios del deporte, ¿no? Y sabemos por diferentes trabajos que aquellas personas que hacen ejercicio físico de forma regular, sea de moderada, de baja intensidad o de alta intensidad, tienen mayor beneficio en diferentes enfermedades. No solo en las enfermedades cardiovasculares, sino en el cáncer, en los accidentes cerebrovasculares, en la depresión, etcétera. Es decir, eso ha llevado en los últimos tiempos a inculcar, promover, animar a la gente a que cada vez se mueva más. Vale, pues gracias. ¿Esto que ha llevado? Bueno, pues esto ha llevado que cada vez que uno va a la consulta, sobre todo cuando vienen a la mía, siempre les digo que hagan ejercicio. Y al final, pues poco a poco parece que cada vez las personas quieren hacer más ejercicio. Y aquí ven, por ejemplo, un ejemplo que lo saqué de la página, que si uno se quiere apuntar en la carrera de la Blue Trail, pues ya es tarde, ¿no? Porque está todo lleno. Entonces, eso habla de que hay una gran afición, una gran demanda por este tipo de pruebas. Cada vez tenemos más gente que quiere hacer ejercicio. En el año 2013, en Estados Unidos, completaron una maratón. Aquí lo pueden ver. Más de 10 millones de americanos completaron una maratón. Aquí ven, el 43% son hombres y el 57% eran mujeres. Es decir, desde hace varios años hay una auténtica demanda por este tipo de pruebas. Aquí ven una salida de la Tenerife Blue Trail o de cualquier prueba en la que vemos delante a todos los que probablemente intenten ir a ganar la prueba, ¿no? Se ponen delante y tal, pero detrás tenemos una gran cantidad de gente, miles, que se apuntan cada día en carreras de este tipo. Y si miramos a las personas que se apuntan a este tipo de carreras, pues normalmente lo que vemos son personas de 40, 45, 50 años. Estos son los datos que es del Maratón de Londres. Vean que el histograma de frecuencia, donde muestra su mayor número de participantes, es entre los 30 y los 50 años. Normalmente en el ciclo vital, ¿no? Uno hace mucho ejercicio hasta que llega a la universidad. En la universidad nos lo cortan completamente, porque aquí en España es imposible hacer las dos cosas. Cuando sales de la universidad empiezas a intentar buscar un trabajo, una familia, pum, pam, y cuando tienes 40 años empiezas a correr. Y es correr o hacer ejercicio otra vez, que la típica pregunta de la consulta es, o la típica consulta médica normalmente es: voy a empezar a hacer ejercicio, ¿no? Me quiero poner otra vez las pilas, porque llevan muchos años sin hacer nada. Y esa es la historia real. Cuando uno mira, no sé los datos de la Blue Trail, pero cuando uno mira los inscritos en este tipo de pruebas, la gran mayoría están entre los 40 y los 50 años. Cuando nosotros hicimos los trabajos en la Blue Trail, esa era la media de edad de los participantes en nuestro trabajo. Y tenemos que entender que estas personas, los participantes, los que queremos hacer deporte, los que queremos movernos, los que queremos tener un reto de cualquier tipo, cuando nos apuntamos a pruebas de este tipo que tienen una gran demanda, una gran exigencia física, pues, tenemos que entrenar. Y eso es una cosa que yo inculco mucho
que es entrenar, entrenar, entrenar. Depende de la intensidad del reto que queramos hacer, de la cantidad y calidad de la prueba que queramos hacer, tenemos que entrenar. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptar a nuestro organismo a ese tipo de esfuerzos. Cuando hacemos un ejercicio de alta intensidad, nuestro corazón, nuestro sistema cardiovascular se adapta al esfuerzo que hacemos. Y eso es lo que se conoce como el corazón del deportista, ¿no? Que es esa bradicardia, ese aumento del tamaño, porque necesitamos que un corazón que normalmente en reposo es capaz de mandar 5 litros de sangre por minuto a nuestro organismo, en reposo, estando quieto, 5 litros por minuto, cuando hace un esfuerzo tiene que ser capaz de mandar 25 litros por minuto. Ustedes imagínense qué bomba o qué sistema de riego, vamos a pensar que es como si fuera una bomba que riega nuestros músculos, es capaz de multiplicar por 5 el volumen de sangre, en este caso, que envía a los músculos. Y no solo tiene que ser capaz de enviarlo, sino que además nuestros músculos tienen que estar preparados para tener un buen sistema de mitocondrias, un buen sistema energético para obtener este oxígeno que llega a los músculos y ser capaces de generar una contracción efectiva, ¿vale? Y eso es lo que se conoce como adaptación del corazón del deportista y del sistema cardiovascular, en el cual lo vemos reflejado en muchas circunstancias, en la bradicardia que suelen tener las personas que hacen deporte, en el aumento del voltaje en el electro, en el aumento de la musculatura periférica, la mejora de su capacidad para obtener la energía, cambios estructurales que vemos y que podemos estudiar y que hemos estudiado incluso en alguna carrera de la Blue Trail, con ecografía o con resonancia magnética, ¿vale? Entonces, lo que les quiero transmitir es que cuando le inculcamos a la gente a hacer ejercicio, también les estamos inculcando a entrenar todos los días, a tener una serie de cambios en su organismo que tenemos que también vigilar, porque el hacer ejercicio de forma intensa hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, no podemos entrenar a lo loco, sin un plan, sin unos entrenadores, sin unos fisioterapeutas, sin una organización, porque podemos llegar a la situación de no descansar, de no reposar, de no tener tanto después de las pruebas. Yo veo mucho en la consulta, veo mucha gente que hace una prueba hoy, otra mañana, otra mañana, otra mañana, y se sabe que cuando uno hace un esfuerzo intenso de forma brusca, como podrá ser la carrera de la Blue Trail, que son muchas horas corriendo, eso genera unos serios de cambios agudos en el sistema cardiovascular, ¿vale? Igual que tenemos agujetas cuando acabamos, o tenemos una ampolla, o no podemos caminar durante 2 o 3 días, pues nuestro sistema cardiovascular también sufre de ese esfuerzo. Y nuestro corazón tiende a dilatarse ligeramente cuando acaba esa prueba. Nosotros hace unos años hicimos un trabajo en mujeres con la Blue Trail, en la cual nos pusimos antes y después de la prueba, les hicimos una serie de pruebas y estudiamos cómo estaba el corazón antes, después y a la semana de la prueba. No solo miramos el corazón, sino que miramos también una serie de parámetros que eran representativos de daño miocárdico agudo que se puede generar por el aumento de la presión tan grande que generamos en nuestro sistema. Y eso lo vimos, lo han visto otros autores, y además vimos que a la semana estaban recuperados y todo normalizado. Pero esas cosas ocurren, y esas repeticiones hay que vigilarlas, porque en ocasiones van muy bien y hay personas que por lo que sea tienen un corazón con una estructura más débil o un poco diferente, o con alguna alteración, alguna miocardiopatía, algún problema que pueda generarle que no se adapte tan bien a este tipo de ejercicios. Con lo que quiero transmitir es que no es solo revisar una vez, sino que, oye, si sigo haciendo ejercicio tengo que ir, como igual que voy al urólogo o voy al ginecólogo, pues oye, cada cierto tiempo hay que hacerse un electro, hay que hacerse una analítica, tomarse la tensión. En resumen, al final, cuando uno hace esta adaptación de lo que llaman el corazón del deportista, el corazón del atleta, pues son esas adaptaciones de la repetición de los entrenamientos intensos para alcanzar unos resultados. Pero puede haber unas zonas grises en las cuales el corazón se engruese un poco más, se dilate un poco más, las cavidades derechas se empiezan a dilatar. Es decir, hay una serie de alteraciones que muchas veces son motivo de consulta, porque se altera el electro, porque tengo una bradicardia excesiva. Hay unas zonas que llamamos zonas grises que hay que estar siempre muy atentos para
para que no degeneren en ningún tipo de enfermedad. Y digo lo de enfermedad porque una de las circunstancias y que más desagradables son en el mundo del deporte, ¿no? Nosotros inculcamos hacer ejercicio, hacer mucho esfuerzo, etcétera, pero después hay una serie de deportistas que es muy poco frecuente, lo que pasa es que es muy llamativo, que tienen lo que se llama muerte súbita asociada con el deporte, que es aquella muerte inesperada, no traumática, que ocurre durante el ejercicio o una hora después de haber acabado el mismo, ¿vale? Y sabemos desde hace mucho tiempo que el ejercicio intenso se relaciona con el aumento de la incidencia de muerte súbita. Las situaciones de estrés, lo que le decíamos antes, la altitud, las aguas frías, la deshidratación, etcétera, pueden favorecer este tipo de circunstancias. Piensen que cuando uno está haciendo un esfuerzo hay unas alteraciones electrolíticas, es muy importante durante las carreras, ustedes lo saben bastante bien. Hay alteraciones electrolíticas que con un corazón completamente normal, si pues, tenemos una hipopotasemia o algún problema de ese tipo, pues puede provocar arritmias cardíacas. Piensen que el organismo está realizando una descarga adrenérgica, que es son sustancias muy vasoactivas que aumentan la frecuencia cardíaca, que aumentan el impulso del corazón, y si estamos en esa situación y nos dejamos deshidratar, la altitud, etcétera, lo que sea, podemos entrar en acidosis y tener un problema de arritmia ventricular. También no nos podemos olvidar de una cosa, que siempre que hay un episodio de muerte súbita, no nos podemos olvidar de las sustancias prohibidas. En el deporte amateur y en el deporte profesional hay sustancias que son doping y que, bueno, se intentan esconder en muchas ocasiones, ¿no? Los anabolizantes, la eritropoyetina, etcétera, etcétera, pues son sustancias que van produciendo arritmias cardíacas, miocardiopatía, infartos, aumento de la viscosidad de la sangre y por lo tanto aumento de los trombos, etcétera, ¿no? Entonces todas estas circunstancias también hay que tenerlas en cuenta cuando uno piensa que solo es que se murió porque hacía deporte. Hay gente que se muere porque hace deporte porque también tenía alguna sustancia que no estaba permitida. Pero bueno, yo siempre que digo, cuando doy estas charlas siempre... ¿no? Me da un poco de... Uno viene a animar a hacer deporte y se pone a hablar de la muerte súbita, ¿no? Y sí que quiero decirles que la incidencia es baja, ¿vale? Dependiendo de si son jóvenes de menos de 35, 30, 35 años o mayores de 35 años, la incidencia puede ir desde 1 a 100.000 al año hasta 13 por 100.000 al año, dependiendo de la edad, porque está muy relacionado con la edad. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Los hombres no tienen el ambiente hormonal de las mujeres por la menstruación, etcétera, y eso favorece que tengan más infartos que las mujeres. Las mujeres hasta que no tienen 50 y pico años, que han pasado la menopausia y ya empiezan a acumular factores de riesgo, es mucho menos frecuente, ¿vale? Normalmente, bueno, el 90% de las veces ocurre durante el ejercicio y las que menos son inmediatamente después. Vale, es muy importante tener todas estas cosas en cuenta. A ver qué está haciendo este. Vale, aquí les puse las incidencias un poco dependiendo siempre de la edad. Cuando hablamos del tema de la muerte súbita es muy importante la edad de los deportistas, porque no es lo mismo ver a un deportista joven de 35 años o de menos de 35 años que a un deportista mayor de 50 o de 60, ¿vale? Y esto lo vemos aquí, en las causas, ¿no? En resumen, las causas, es importante esto de las causas porque al final cuando hacemos las revisiones no es lo mismo atender a uno que atender a otro, ¿vale? En la gente joven, menos de 30 años, son temas hereditarios. Normalmente cuando hay un problema en un deportista joven es algo con lo que ha nacido, o una miocardiopatía ritmogénica o hipertrófica o alguna anomalía en la aorta, pero son temas heredados. Es muy importante ahí la historia familiar, ¿no? Si en la familia ha habido o no algún primo, algún tío que tiene alguna enfermedad, que sea el corazón muy grueso o que tenga un marcapasos desfibrilador, algún tipo de anomalía
que son hereditarias. Y eso son las personas jóvenes que nacen con ese gen y que desarrollan una enfermedad. Cuando ya somos mayores de 35 años, la causa más frecuente normalmente es la enfermedad coronaria, la enfermedad ateromatosa. Las arterias coronarias se van enfermando, por lo que les decía antes también, ¿no? Decía, pero bueno, si es súper sano, a los 50 es súper sano, pero es que a lo mejor desde los 25 a los 50 estuvo fumando, sobrepeso, estaba cuidando a su familia, no tenía tiempo para hacer ejercicio. Entonces, todas esas cosas se van acumulando en el tiempo, ¿no? Uno puede estar muy bien hoy, pero haber estado muy mal durante muchos años. Entonces, bueno, es importante siempre discernir entre la edad, porque las causas son diferentes dependiendo de la edad del deportista. Por lo tanto, cuando vamos a examinar, que ahora ya entraremos en el tema de los reconocimientos, cuando valoremos a los deportistas, siempre estamos pendientes un poco de, oye, ¿qué edad tiene, no? Si tiene 20 o tiene 50. Y ahora entramos en la parte ya de los reconocimientos, ¿vale? Aquí sí que les quiero... cuando venía pensaba si hacerles spoiler, ¿no? Porque al final el tema de los reconocimientos cardiológicos o preparticipación deportiva ha cambiado mucho en los tiempos. Cuando yo puse la fotografía ahí del año 2004, que era cuando empezábamos con el tema de la cardiología deportiva, y hace 20 años, pues la prueba de esfuerzo era como un dogma de fe, y sigue siéndolo. Hay una cultura periodística, ya que estamos en la Asociación de la Prensa Tinerfeña, ¿no? que se ponen que hablan de la prueba de esfuerzo como si no te has hecho una prueba de esfuerzo, prácticamente no eres nadie en la vida, ¿no? Porque eso me pasa a mí, en la consulta se me plantan delante y dicen, he venido a hacerme una prueba de esfuerzo. Digo, bueno, ¿y quién se la mandó? Me la vengo a hacer porque me lo han dicho. Me lo ha dicho un amigo en la bicicleta el otro día, porque somos así. Entonces, eso es verdad que yo también he ido cambiando, porque en el 2004 es verdad que se hacían muchas pruebas de esfuerzo y seguimos haciendo muchas pruebas de esfuerzo. Yo soy un ferviente, tengo mucha fe yo en la prueba de esfuerzo, pero la prueba de esfuerzo, como todas las pruebas, depende de quién te la haga, cómo la hagas, para qué te la hagan. Y lo digo porque al final uno se hace una prueba de esfuerzo con toda la buena fe del mundo, y eso ha pasado, y sale mal. Sale mal, pero porque está mal interpretada, porque a lo mejor puede ser, porque no todo es 100%, y porque el valor predictivo de la prueba, el valor predictivo positivo, es bajo. Entonces, al final, estamos haciendo una prueba que la gente se me sienta ahí. Yo voy a intentar hoy, aunque seamos pocos, voy a intentar que a ver si cunde, ¿no? Y no piden pruebas de esfuerzo y hacen otras cosas. Pero les digo, esto ha cambiado mucho, porque hoy en día, y ya lo verán ahora, les pondré dos ejemplos, hay técnicas de imagen que van superando a las técnicas de hacer esfuerzo. Otra cosa, y ya lo diré cuando ponga alguna diapositiva de los algoritmos que se recomiendan hoy en día, de dos trabajos que hay, hoy en día hay técnicas de imagen que sustituyen a este tema. Cuando yo empecé en el 2004, esas técnicas de imagen eran escáner de 16 cortes, y hoy ya no se llaman ni cortes, se llaman espectrales, que son que en un barrido te ven el corazón entero. Entonces la cosa ha ido cambiando, ¿vale? Pero todavía en la consulta se plantan allí para hacerse una prueba de esfuerzo. Que después también les digo, hay pruebas de esfuerzo con consumo de oxígeno y con otro tipo de técnicas que permiten tener otros resultados para hacer otras cosas que son súper válidas y se siguen haciendo y se deben de seguir haciendo, ¿vale? Bueno, eso es lo que les quería decir un poco antes de poner la diapositiva. Bueno, al final, ¿para qué hacemos una revisión preparticipación deportiva? Bueno, pues lo fundamental es descubrir cualquier tipo de problema de salud, ¿no? Imagínense que ustedes van a ir a correr ahora a los 109 kilómetros, ¿no? 109 kilómetros de la Blue Trail y tienen un problema de salud.
Ya un año me pasó que vino un chico a hacerse un reconocimiento y había pasado una miocarditis. Bueno, pues ese año no la hizo, se descubrió, se paró ese año y al año siguiente, o puedes tener una arritmia del corazón que esté en ese momento un poco inestable o en tratamiento, una fibrilación auricular o lo que sea, y a lo mejor hay que esperar hasta el siguiente año, ¿no? Y para eso sirven los reconocimientos, ¿no? Hay contraindicaciones médicas absolutas, hay enfermedades que contraindican la realización de un esfuerzo máximo, pero también es verdad que cada vez las hay menos. Lo que pasa es que lo que nos sirven también estas pruebas es para, hoy es determinar qué tipo de ejercicio puedo hacer yo. Oye, a lo mejor tengo una miocardiopatía y no voy a hacer halterofilia, pero puedo hacer un ejercicio funcional controlado o lo que sea. ¿Vale? Entonces es importante los reconocimientos, no solo porque parece a veces que cuando uno va a un reconocimiento médico es que te van a excluir, como el carnet, ¿no? No, el carnet de conducir no lo sacaste, fuera. Pero no, aquí es, oye, tienes un problema, hay que hacerte una ablación de una fibrilación auricular, o hay que ponerte una pastilla para la tensión, o tienes que no entrenar tantas horas, y bueno, pues se va haciendo eso, ¿vale? Por lo tanto es como la prescripción física, la prescripción de la actividad física, ¿vale? Cuando en el 2004, en el 2005, tener una enfermedad del corazón era prácticamente, ¿no? Te sentaban en un sillón y te ponías a ver la tele. Hombre, hoy en día, yo por lo menos en mi práctica, pocos tengo viendo la tele, la verdad. Algunos solo puede ir a caminar, pero viendo la tele no hay así ninguno. Bueno. Nada, esta diapositiva lo copié de las recomendaciones del grupo de Boraíta, que ahora lo pondremos, que son los que han hecho, digamos, la propuesta de los reconocimientos médicos. Y bueno, aquí lo que habla es un poco, ¿no?, de eso, de recomendar, oye, también es importante ese reconocimiento, porque si detectamos a un deportista con una miocardiopatía, se puede hacer el estudio genético a toda la familia, con lo cual extendemos todo el estudio a más personas, ¿vale? Entonces, bueno, son aprovechar ese momento para detectar más cosas. Este es un estudio, ¿vale?, que es en el que se empiezan un poco... a ver si quito esto de aquí. Si sale eso de ahí. Bueno, esto es un estudio que hicieron, ¿vale?, con casi 798 deportistas, todos mayores de 35 años. 35 años, son atletas mayores, ¿vale? Y les hicieron un screening que, bueno, pues era una historia clínica, un electrocardiograma en reposo, la toma de la tensión arterial, el cuestionario familiar, que es súper importante porque al final somos hijos de nuestros padres con sus taras genéticas igual que las tenemos nosotros. Si tienen hipertensión, si tienen colesterol, si han tenido un infarto joven, si han tenido un problema de una válvula del corazón, todas esas cosas, al final nosotros vamos a tener un poco de esa herencia genética, esa predisposición que, unido a nuestros factores externos, pues si fumamos o no, si somos sedentarios o no, pues los potenciaremos o los mejoraremos, ¿no? Pero al final somos la herencia genética de nuestra familia. Después, sobre todo aquí muy importante, que es algo que se mete mucho porque es un pilar fundamental en el tema de qué pruebas hacer a un deportista mayor de 40 años, que al final son los que van este fin de semana, bueno, el próximo fin de semana a la Blue Trail, que son las calculadoras de riesgo cardiovascular. Las calculadoras de riesgo cardiovascular pues están validadas y son simplemente pues una serie de ítems que uno rellena, de colesterol, de edad, de presión arterial, de si fuma o no, si toma pastillas y tal, y con eso le dice... Están validadas en miles de personas, ¿vale? Entonces con eso ya tenemos la información de cuál es el riesgo cardiovascular en 10 años de una persona. Es decir, si yo se la meto a uno de ustedes y me dice, pues tengo el colesterol en 200, el HDL en 55, la presión sistólica en 160, fumo y tengo 55 años, te dice la calculadora, pues tu riesgo cardiovascular, ¿no?, es de un 7%, es decir, tienes un 7% de posibilidades que en 10 años tengas o un infarto o una muerte o una enfermedad cardiovascular. Y con eso, si es por encima de 10, ya vamos viendo que estamos ante una persona con un riesgo cardiovascular alto o bajo, ¿vale?
Esas calculadoras, además, muchas de ellas hay varias, pero las más usadas diferencian entre los países con más o menos riesgo cardiovascular. España tiene un riesgo cardiovascular bajo respecto a otros países, como puede ser Francia o Rusia o Noruega, etcétera, ¿no? Cada país hay unos colorines y cada país tiene un riesgo cardiovascular diferente. Nosotros estamos en un riesgo cardiovascular bajo. Vale, eso es el primer acercamiento, es decir, la historia, la exploración, si hay soplos o no, etcétera, etcétera, el ver qué riesgo cardiovascular tienen y si el electro y todo es normal. Fíjense que aquí lo que propusieron en este trabajo, que es un trabajo prospectivo hacia adelante, si era normal, no le hacían más test, ni siquiera hacían en este trabajo ecografía, ¿vale? Si salía positivo, pues ya le hacían una prueba de esfuerzo, ¿vale? Y ellos al final lo que vieron es que de los 798 eran deportistas sanos, mayores de una media de 55 años, pues vieron que al final 91, un 11% llegó a tener enfermedad cardiovascular. Incluso 10 de ellos tuvieron un MACE. Un MACE es un evento cardiovascular adverso, es decir, un infarto, una muerte por un ictus, etcétera. Pero en lo que ellos se basaron después con sus resultados fue que, a pesar de haberles hecho a muchos de ellos prueba de esfuerzo, no fueron capaces de detectar a aquellos deportistas que iban a tener un problema, ¿vale? Entonces, este grupo propone, que no se los puse porque no los quería liar, porque les voy a poner el de la doctora Boraita. Ellos ya proponen un protocolo para los reconocimientos preparticipación deportiva, en los cuales la prueba de esfuerzo prácticamente pasa a un tercer escalón. Antes ellos proponen hacer un escáner de las arterias coronarias, por ejemplo, que una prueba de esfuerzo, ¿vale? No se los quise poner porque no quería un poco que se mezclara con el siguiente, ¿vale? El que sí les voy a poner ya es el que usamos, o el que se usa el que ha propuesto un grupo español que está liderado por la doctora Boraita, que sigue ahí después de 20 años, sigue todavía con su labor, aunque ya no trabaja en el Centro de Medicina del Deporte, pero sigue viendo deportistas. Y entonces ellos lo que tienen es unos componentes básicos de que, bueno, la historia clínica, etcétera, etcétera, ¿no? La exploración física, súper importante, y este sería lo que deberíamos de hacer siempre, ¿no? La historia familiar, personal o síntomas de alarma. Yo creo que es muy importante transmitir a todos, ¿no? Pues el tema no solo de hacerse los reconocimientos, sino que el mejor chequeo que puede hacerse uno es estar atento a su cuerpo, ¿no? Oye, me canso, oye, me duele el pecho, tengo palpitaciones, antes subía hasta pendiente tranquilo y ahora tengo sensación de ahogo. Todas esas cosas son signos de alarma que uno tiene que estar muy pendientes, porque hay 1 de cada 4, 1 de cada 5 infartos que suceden y que ocurren ya previamente habían tenido síntomas, que de una manera o de otra muchas personas lo minimizan, pues porque es que no he descansado bien, bueno, porque esto no va a ser nada, no, porque esto van a ser gases, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le quiero transmitir es que el primer médico es uno mismo, el consultar. Desde que uno tiene un síntoma, consultar. Después, muy importante, la historia deportiva, porque no es lo mismo, y en este tipo de protocolos no es lo mismo el que es deportista olímpico, ¿no? Que tiene un protocolo, un deportista que es profesional del Tenerife y tiene una repercusión mediática X, que el que es un deportista recreacional, de que es el deportista amateur, aficionado, federado, competitivo, ¿no? Como podrían ser a lo mejor ustedes, los que van a la Blue Trail, están federados, van a hacer una prueba de muy alta intensidad, entrenan muchas horas a la semana, por lo cual en la historia deportiva es muy importante las horas de entrenamiento, los tipos de entrenamiento, las lesiones que ha tenido, etcétera, etcétera. La exploración física es fundamental en la historia. Cuando uno ya está viendo a un deportista, pues ya ve si tiene santelasmas o santomas, que son pequeñas, ¿no?, lesiones en la piel por el colesterol, si tiene hiperlaxitud o si es muy alto, que puede ser algún síndrome de Marfan, como enfermedades de la aorta, etcétera, etcétera. Hay una serie de datos en la exploración que uno ya ve entrar, ¿no? Hasta por el tono de voz ya sabe si ha fumado o no, más o menos. Al final uno los va pillando rápido, ¿no?
Entonces, bueno, la exploración física, la presencia de soplos, la tensión arterial en ambos brazos, si está alta o baja, ¿no? Todas esas cosas son datos que nos ayudan a llevar un diagnóstico. Y después el electro, ¿no? El electro sí que es una prueba básica, que es muy barata, que es muy rápida y que también es verdad que a veces una de las consultas más frecuentes es la interpretación errónea de los mismos, que eso ocurre frecuentemente. Entonces, bueno, si uno se hace un electro, yo siempre recomiendo por lo menos una vez al año, una vez cada 2 años hacerse un electrocardiograma, es importante, ¿vale? Y aquí este es el esquema que ellos han propuesto. No sé si lo ven bien ahí, pero yo me voy a centrar sobre todo en la columna del centro, que son los deportistas mayores de 35 años, porque como estamos aquí en un entorno de deportistas de 35 años, ¿vale? No voy a meterme en los deportistas jóvenes, ¿vale? En los deportistas que de esos vienen bastantes, ¿no? Que están federados, 10, 11, 12 años, que vienen por la consulta, que les pide el pediatra una revisión o que descartemos y tal. Aquí no voy a hablar mucho, pero si les digo ¿qué se recomienda? Pues lo mismo que los otros, con un electrocardiograma. Nosotros, ¿qué hacemos normalmente? Sí que hacemos la ecografía. Una ecografía es algo inocuo y te permite ver las válvulas cardíacas, el nacimiento de las arterias coronarias y dura 5 minutos. Eso no es muy difícil, lo hacemos sin problema. ¿Cuándo se deben de empezar los reconocimientos en los niños? Más o menos a partir de los 12 años, más o menos. ¿Vale? Ahí. Y después, ¿cada cuánto? Pues cada 2 o 3 años. A mí me gusta hacerlo con 12 años, muchos no están desarrollados todavía, empiezan a desarrollar, pues a los 15 ya están ya haciéndose más mayores y tal. Eso es una buena época. La prueba de esfuerzo en estas edades no sirve para nada. Ya les digo que no sirve para nada. Porque igual que los adultos se plantan para hacerse una prueba de esfuerzo, los niños también. Y eso sí que las echo para atrás. No sirven para nada porque no pueden adaptarse a la cinta, porque las enfermedades que les ocurren a los niños no tienen nada que ver con lo que se ve en la prueba de esfuerzo. Solo las hacemos si realmente tiene algún síntoma. Oye, si es que tiene palpitaciones de esfuerzo, si es que ha tenido unos dolores tremendos, si es que ha tenido pérdidas de conciencia con el esfuerzo. Ahí podemos, pero hacerla por rutina, que alguna madre o algún padre siempre dicen, pero no le va a hacer la prueba de esfuerzo, pues no está indicado, ¿vale? Se lo digo un poco por transmitirlo. Y en los deportistas de alto nivel, voy a dejar los de mayores de 35 años, fíjense que les hacen la prueba, incluso aquí la prueba de esfuerzo hablan de hacerla con gases. Bueno, un poco tienes datos también de capacidad física, datos para poder entrenar o mejorar el entrenamiento y después pues ellos, por ejemplo, es la ecografía, la prueba de esfuerzo con consumo y una analítica, ¿vale? Pero fíjense que ese es el reconocimiento para ellos. Lo que recomiendan, que lo tenía ahí la federación, alguna de ciclismo y otra de Juegos Olímpicos, es la repetición de la prueba de esfuerzo cada 2 años. Ni siquiera estos deportistas de alto nivel, de alto rendimiento y que son profesionales. Una de las entidades que les dije habla de 1 año ecografía, 1 año prueba de esfuerzo, 1 año ecografía, 1 año prueba de esfuerzo y la otra directamente cada 2 años la prueba de esfuerzo, para que ustedes vean lo que hemos inflado el tema de la prueba, ¿no? Y después ya nos centramos en la nuestra, ¿no? En las que somos nosotros, mayores de 35 años, entrenamos 8, 10, 12 horas a la semana, 200 kilómetros en bici, ¿no? Hemos acumulado un poquito de colesterol, un poquito de hipertensión, tomamos alguna pastillita, que eso es lo más frecuente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? ¿Vale? Hacemos la primera parte y si tenemos una alta sospecha clínica o hay algún dato que nos haga pensar que puede haber algún problema, pues pasamos a la ergometría y a la ecografía, ¿vale? Yo ahí... hay que tener en cuenta que todos estos planes de reconocimientos médicos también hay un tema que es el tema económico, ¿sabes? Porque si intentamos hacer un plan de cribado, de revisiones para un montón de gente, tiene que ser rentable también para la sanidad. No le podemos hacer una prueba de esfuerzo, una ecografía a todo el mundo, porque es que hay mucha gente y no hay para todos, ¿no? Entonces hay que intentar ser capaces de hacer pruebas que nos den la información que estamos buscando y no estar haciendo más pruebas de las necesarias. Entonces aquí, por ejemplo, si hay algún dato
hipertensión, que el riesgo cardiovascular sea elevado, que tenga un síntoma, que me canse, que haya tenido algún problema, pues sí que se recomiendan hacer la prueba de esfuerzo y la ecografía, ¿vale? Cuando la prueba de esfuerzo no es concluyente, que eso pasa a veces, que la hace uno y se queda ahí medio que no se queda muy tranquilo, y dice, bueno, pues mira, hoy por hoy tenemos una prueba que es el escáner de las arterias coronarias, que es súper rápido, que cuando yo empecé era como si te hiciera 500 radiografías y ahora es como hacerte 50, que antes se veía que tenías que estar 2 horas para verlo y ahora te lo saca perfecto. Eso merece a veces más la pena casi que hacerse una prueba. Estos son cambios que han habido, porque antes era siempre prueba de esfuerzo, ahora vamos más hacia verlo. La pregunta siempre es, ¿qué prefieres? ¿Hacer una prueba y verle el trazado eléctrico o ver directamente el dibujo de la arteria? Pues bueno, es como, ¿no? Bueno, eso siempre, ahí hay una discusión también entre muchos grupos. Pero bueno, ese es el protocolo que se plantea. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Yo normalmente hago todo eso que están viendo ahí, y la prueba de esfuerzo depende un poco de cada persona. Si yo veo que el riesgo cardiovascular es muy bajo, no suelo hacer la prueba de esfuerzo. Si veo que ya, oye, pues un varón, 45, la primera vez que lo veo, yo sí le hago una prueba de esfuerzo, me gusta. Después repetirla, pues cada 2 o 3 años, dependiendo también de la intensidad del entrenamiento que lleve, ¿no? Porque a veces uno viene un día y ha hecho la Blue Trail y después de 3 años que no hace nada. Entonces, bueno, y de los síntomas, de las analíticas y tal, pero creo que es más importante controlarse bien la tensión, hacerse las analíticas ¿no? Y hacerse un electro a veces que otro tipo de pruebas. Aquí les puse, bueno, estas son las dos, la unión de la asociación de fútbol, ¿no? Se los puse aquí en la diapositiva para que vieran un poco qué era lo que recomendaban para. Estos son ya deportistas olímpicos, ¿no? O ciclistas de la Unión de la UCI, ¿no? De la Unión Ciclista Internacional. Fíjense que ellos dicen electro anual y eco transtorácica o ergometrías en años alternos. Y los otros, por ejemplo, los futbolistas es obligatorio el ecocardiograma y la ergometría recomendable cada 2 años. Hombre, yo creo que la ecografía, por ejemplo, que no es bastante sencilla, te da muchos datos de lo que es la adaptación. Y es importante, como les decía antes, ir viendo cómo van creciendo las cavidades, si está dentro de lo normal o no. ¿Vale? Entonces, bueno, estas son las recomendaciones internacionales, ¿vale? No, cada uno después en su pueblo hace un poco lo que cree, pero bueno, las recomendaciones son estas. Y les puse ya por último, para acabar y para abrir el coloquio, debate, o si quieren hacer alguna pregunta, 2 casos los traje un poco adredes, ¿no? Un poco adredes porque es un caso que suelo poner muy a menudo, de un deportista de 65 años que él se sentía bien, incluso hizo la media maratón de Santa Cruz con su pastillita para la tensión y tal, y que vino un día a la consulta y yo sí que le hice la prueba de esfuerzo porque me gusta hacerla la primera vez, y más en este caso yo creo que estaba indicada porque si le miramos el riesgo cardiovascular que tiene, pues hipertenso, 65 años y tal, con que tenga un colesterol un poquitito en el límite, seguro que le sale un riesgo más o menos alto, ¿vale? Entonces, bueno, pues salió una prueba de esfuerzo que a mí él sentía como una sensación de ahogo, pero no le dio más importancia, pero yo le dije que se hiciera un cateterismo. En aquella época le hice un cateterismo porque tenía unos cambios eléctricos muy graves y tenía enfermedades coronarias. Aquí le pongo las imágenes de un cateterismo y se ve que aquí, en estas zonas que se ven más transparentes, son porque hay obstrucciones de las arterias. Él se operó del corazón, se tuvo que operar y ponerse puentes y siguió haciendo ejercicio. O sea que esto es un caso siempre que pongo por el tema ¿no? de la importancia de los reconocimientos, que yo creo que son súper importantes. Y este es un caso del otro día. También este es un señor con enfermedad, hipertenso y colesterol, 66 años. Este es un deportista recreacional. Camina, hace ejercicio, un poco de senderismo. No es un deportista de Blue Trail ni de tal, sino, bueno, camina, su gimnasio, su pilates y sus cosas. Y empezó a notar como un medio malestar. No le ponía más importancia, siempre estaba. Hay muchos, no sé si les pasa a ustedes o conocen a mucha gente así, pero hay muchos pacientes que siempre intentan minimizar, ¿no? O buscar la excusa, ¿no? O es que hoy me levanté medio raro, o es que hoy hace mucho sol, o no,
cualquier excusa. Y siempre, pero bueno, él tenía como unos, es que yo creo que como algo y me dan como gases cuando camino. Bueno, tal que le hice una prueba de esfuerzo, que tampoco fue muy así, pero tenía algunos cambios, y ya hoy por hoy, cuando la prueba ya te sale media rara, hizo una prueba de esfuerzo que no era mala, estuvo 7-8 minutos caminando, que no lo hizo mal, pero tenía esa molestia y bueno, le dije de hacerse un escáner, que es lo que solemos hacer ahora. Ahora, si la prueba de esfuerzo no te sale bien, vamos directamente a mirar las arterias, ¿vale? No, sin pinchar. La diferencia entre un escáner y un cateterismo es que el cateterismo hay que meter un catéter dentro de una arteria, y el escáner simplemente es un poco de contraste por una vía periférica, con lo cual es mucho más invasivo el cateterismo, ¿vale? Entonces el primer paso es hacerlo menos invasivo. Y esta imagen que tienen aquí, este es el escáner, ¿vale? Y en el escáner ven que está la luz del vaso, lo blanco, y ven que aquí se estrecha, ¿no? ¿Lo ven? ¿Se ve? Bueno, pues él tenía aquí, esta es la arteria coronaria derecha, pues tenía una estrechez, una placa ahí de estas que llamamos una placa blanda. Las placas coronarias pueden ser o con más ateromatosas, más con calcio, o más con grasa, que se ven así. No se ve nada sino la estrechez del vaso. Estas son las que, si hay un estrés muy grande, se rompen y se tapa la arteria, porque son más blanditas. Entonces, como tenía esto, pues claro, se tuvo que hacer un cateterismo. Se comprobó que tenía la lesión aquí, que es esta, ¿no? Y esto es ya un stent, ¿no? El stent, que es un dispositivo muy pequeñito que se mete dentro de la arteria, se infla y se aplasta la placa y se queda y así se quedó la arteria al final y la arteria al principio. Vale, entonces bueno, es un ejemplo que les quise traer un poco para que vieran que es importante. Él realmente yo creo que venía la revisión anual. Pero empezó y contó la historia esa y digo, bueno, pues vamos a hacerte caminar un poco y vemos. Y así fue. Pero no venía porque se encontrara mal, sino lo contó. Y bueno, este es el resumen, ¿vale? Este es el resumen de lo que hoy en día bueno, tampoco son recomendaciones de la Sociedad Española, sino un artículo publicado sobre las recomendaciones de los chequeos. Y lo que les quería ver es que vean que la ecografía, la prueba de esfuerzo, pues se deja para cuando hay historia. Yo no quiero que se queden con la historia de que no quiero que vengan a hacerse una prueba de esfuerzo, ni mucho menos, porque no es eso. Pero creo que ya debemos de transmitir que hoy en día eso es una idea un poco antigua y un poco equivocada, que hay que hacer unas cosas previas, y si hay algún problema, pues se hace una prueba de esfuerzo. Y si eres un deportista de superélite que te la haces con consumo de oxígeno porque quieres ver los vatios que mueves en la bici o tal, oye, pues encantadísimo de la vida, porque también se hace, pero es otra historia. Si estamos hablando de salud y reconocimientos preparticipación deportiva, hay que hacer las cosas según dictan hoy en día las sociedades científicas. Entonces, transmitir un poco que ir al cardiólogo, me quiero hacer una prueba de esfuerzo, ya no está a día, ¿sabes? Entonces hay que decir a los amigos que no, mira, hazte un electro, tómate la tensión, hazte una analítica, mira a ver cómo está, y vete que te hagan ahí una ecografía y ya ven. Oye, es que tal, pues te hacemos una prueba de esfuerzo. Oye, es que no hace falta, pues te haces un escáner. Oye, es que no hace falta hacerte nada, pues a disfrutar, ¿vale? Y eso es un poco lo que les quería decir. Pues les dejo abiertas las preguntas por si quieren preguntar algo o tienen alguna curiosidad. Bueno, aquí evidentemente me he orientado más hacia la prueba de esfuerzo, hacia la cardiopatía isquémica, pero no olvidar que bueno, que los deportistas hoy en día también, una de las causas más frecuentes de consulta son las arritmias, ¿no? La fibrilación auricular, ese tipo de cosas, ¿vale? Que también les digo, y aprovecho para mandar un mensaje, ¿no?, medio publicitario, que es que que me pasa muy, muy frecuentemente, y así se lo dicen a los amigos, cuando tengan un reloj que le dice que el corazón le llegó a 200, ¿vale?, intenten comprobarlo ustedes. No sé, me refiero, si el reloj le pone que está a 200, se toman el pulso y miran qué pulso tienen, si es 200 o si es 100, porque los relojes se equivocan un montón de veces. Eso es a lo que me refiero. Si ustedes ven que el reloj repetidamente les empieza a decir 200 y yo no me noto nada, tendré que comprobarlo yo manualmente, ¿vale? Se los digo un poco porque yo creo mucho en ese tipo de relojes,
porque me parece que son muy útiles y sobre todo según vamos cumpliendo años, porque hay en los deportistas está la fibrilación auricular que ocurre frecuentemente y los relojes estos detectan las arritmias cardíacas, las detectan con bastante fiabilidad. Entonces, si les da una señal, pues consultar, y si les da una señal que no tiene ningún sentido, comprobarlo ustedes, ¿vale?